Ir a la iglesia por un tiempo. No voy a ir porque estoy enojado, porque, no sé, me dañaron, porque, no sé, no tengo ganas. Y quizás usted dice, no quiero saber de Dios, porque puede pasar. Pero ¿sabe qué? Yo quiero leerles. Esto no estaba entre lo que yo había planeado, pero el Señor pone en mi corazón que pueda leerles este versículo, porque es una palabra que el Señor me ministró hace poquito. Y realmente no hay a dónde escapar de Dios, no hay a dónde huir. Quizá usted, muchos de los que estamos acá, tenemos un llamado específico de Dios. El Señor no nos salvó por casualidad, ¿sabía eso usted? El Señor no nos salvó porque le sobraba sangre a Jesucristo. Entonces dijo, bueno, como me sobra sangre, bueno, que también perdone los pecados de ellos, ¿no? Sino que cada gota que Jesús derramó de su sangre fue por cada uno de nosotros y con un propósito. ¿Cuánto dicen amén? No es que Jesús fue a comprar, ¿vio cuando usted va a comprar? Bueno, no sé si ahora pasa, ¿no? Pero vio que antes por ahí íbamos a comprar y decíamos, dame, no sé, por ejemplo íbamos a comprar fiambre y decíamos, dame 100 gramos de esto, 200. Y decíamos, bueno, y con el vuelto dame tal cosa, ¿no? O cuando nos decían, te podemos dar caramelo con el vuelto, ¿se acuerda? Creo que eso ya no existe porque ya antes el caramelo era para la moneda, hoy una moneda no tiene valor. Pero vio que antes decían, bueno, dame caramelos con el vuelto. Y nosotros no somos los caramelos del vuelto de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No es que estamos por casualidad, a eso me refiero, no es que Jesús murió por casualidad, hay un propósito. Y como esa sangre fue derramada por cada uno de nosotros, con un propósito, Dios también tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros escapamos, huimos, pero como les decía, no hay a dónde escapar de Dios. Quiero leerles rápido este versículo, como le digo, no estaba planeado, pero siento de compartirlo. Usted no lo busque porque hoy quiero ser muy rápido, pero quiero compartir este versículo que está en el Salmo 39, capítulo 7, si toma nota, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué significa este versículo? Simple y llanamente, el salmista David sabía que él no tenía dónde huir, allí estaba el Señor. Porque cuando el Señor ha decidido hacer algo con nuestras vidas, el Señor nos sigue. Y quizás suena raro esto porque somos nosotros los que debemos seguir al Señor. Pero el Señor nos sigue, el Señor nos mira. Esto, para graficarle esto, por ejemplo, ayer estábamos con mi familia caminando por el centro y a veces los niños dicen, no quiero, y como que no quieren ir. Bueno, entonces en un momento nosotros nos escondimos de ellos, de uno de ellos, y empezó a mirar, mamá, papá. Y ahí nomás aparecimos nosotros, ¿no? Como que le hicimos ese sustito para que después venga al ladito de la mano. A veces el Señor hace así también, pareciera que Él se va, pero Él nunca nos deja. Él siempre está ahí mirándonos, Él siempre está siguiendo nuestros pasos porque somos sus hijos y Él nos ama. ¿Cuánto dicen amén? Así que ya sabe, no hay a dónde escaparse de Dios. Si usted dice, no voy a ir el domingo a la iglesia, no crea que se está escapando de Dios. Dios sigue buscando su vida y Dios sigue teniendo un propósito con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, ahora sí, feliz día de las madres a todas las mamás presentes. ¿Dónde están las mamás? A ver. Bien, no se vayan porque hay regalitos para ustedes. Hay regalitos para las mamás. Así que no se vaya. Igual yo voy a compartir algo muy breve para que también podamos tomarnos el tiempo de orar por cada mamá
que es necesario. Así que quiero comenzar esta palabra o esta enseñanza con un proverbio, con un consejo para los hijos, para aquellos hijos que todavía tienen a mamá, ¿no? Porque estos tiempos también a veces, si bien por ahí podremos decir, bueno, el Día de la Madre podremos decir es algo comercial, que se utiliza para vender y que podríamos decir tantas cosas, pero es importante siempre honrar a mamá, más allá de todos los días, tomar un día específico para bendecirle, ¿por qué no hacerle un asado, llevarla a comer, mimarla a mamá, ¿no? Y que esto se haga costumbre y lo hagamos más seguido, ¿no? Aquellos que tenemos a mamá, y por supuesto estos días también por ahí hay tristeza, o hay ese sentimiento de extrañar a aquellos que ya no la tienen. Pero quiero leer este versículo que sobre todo está dedicado a los hijos, que tiene que ver con la mamá. Dice Proverbios 1:8, dice, lo leo rápido porque este también es como un pequeño consejo para comenzar con esta palabra. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo leo nuevamente, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección, otra versión dice, las enseñanzas de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es palabra de Dios. Amén. Mire este tremendo consejo que da Salomón, el hombre más sabio del mundo. Quizás luego de Cristo no ha habido otro igual. Aunque la Biblia dice que cuando Salomón pidió sabiduría, Dios le dijo, no ha habido ni habrá otro hombre igual a ti, tan sabio, ¿no? Entonces dice Salomón, hijo, dice, oye la instrucción de tu padre, ¿no? Y luego dice, no desprecies la dirección de tu madre, la enseñanza de tu madre. Y claro, porque yo creo que esto es casi en la regla general, que los padres somos como de retar a los hijos y a veces creo que somos los que más, no sé, nos guiamos por el reto, a veces por el enojo. Pero en cambio nosotros, o sea, los hombres enseñamos así muchas veces, ¿no? O nuestra manera de querer enseñar es así, hablando, retando a los hijos. Pero las mamás siempre son como que ellas enseñan no con ese reto, sino que ellos enseñan más con el ejemplo. Porque dígame si no aquellos que, bueno, la mayoría, todos somos hijos los que estamos aquí, y quizás si recuerdas alguna enseñanza de tu madre, quizás hoy lo que más recuerde de tu madre no sea una enseñanza, un consejo puntual, sino sea su manera como ella vivía, su manera en que ella hacía las cosas, cómo se esforzaba para quizás traer el alimento o para mandarte a la escuela, que pudieras tener todo lo necesario. Por eso acá el primer consejo para los hijos es que escuchemos siempre la instrucción de papá, pero miremos atentamente las enseñanzas de mamá. ¿Cuántos hijos hay acá que dicen amén? Que vamos a prestar más atención a las enseñanzas de nuestras madres, no importa la edad que tengamos, no siempre mamá enseña con el ejemplo. Yo hoy no recuerdo, no porque no lo haya hecho, seguramente lo hizo, no recuerdo hoy puntualmente, ahora ya pensando ahora, sí un consejo que recuerde de mi mamá, que me haya quedado grabado, pero sí recuerdo muchas enseñanzas que ella hacía con sus actos, con su manera de vivir. Por ejemplo, cómo ella trabajó tanto tiempo para alimentarnos, para darnos de comer. Entonces, eso es algo que queda marcado, eso es algo que uno no se olvida. Como yo era pequeño y mi mamá me llevaba para que salgamos por la calle a vender, yo siempre lo cuento, salgamos a vender para poder mi mamá mantener a la casa, mientras Ezequiel, que es mi hermano mayor, estaba en la escuela. Y bueno, yo me quedaba con mi mamá y la acompañaba a hacer vender, ¿no? El trabajo. Y esas cosas yo tengo grabadas de ellas, de ella también. Por ejemplo, tengo grabadas sus enseñanzas cuando le iba a pedir sobre todo le iba a pedir que me ayude con la tarea.
No sé cómo es ahora, cómo enseñan las mamás a sus hijos, pero cuando yo era niño y yo iba a pedirle a mi mamá que me enseñe las tablas o a repasar las tablas, era como esos memes que hay en Facebook. No sé si, bueno, algunos no saben lo que es un meme, pero son imágenes que la gente publica en las redes sociales con una frase que hace alusión a una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un meme, eso se llama meme, con la foto de Rocky Balboa. ¿Cuántos vieron la película de Rocky Balboa? Que está todo desfigurado, golpeado así por Apolo, ¿no? Está todo así y todo ensangrentado. Y la frase abajo dice, cuando terminaba de repasar las tablas de multiplicar con mi mamá, dice, ¿no? ¿Cuántos se sienten identificados, no? No la quemen a su mamá. No. Pero yo me siento identificado porque cuando yo iba, o sea, directamente cuando yo iba, papá, enséñame las tablas, que te enseñe tu mamá, ¿no? Bueno, mamá, enséñame las tablas. Y como mamá muchas veces no dice que no, porque ama, bueno, vení. Y claro, mi mamá, ella siempre decía, yo sé menos que vos, ¿qué te voy a enseñar? Porque mi mamá, aquellos que leyeron su libro, vivió una vida muy dura de pequeña, la cual hasta le hizo abandonar sus estudios en una edad muy temprana. No porque no quería, sino porque la vida la llevó a esto, ¿no? Los que saben el testimonio de la pastora Adriana, a los 15 años ya ella quedó embarazada. Así que, claro, que en esos tiempos, digamos, no existían los estudios a distancia y todas las demás cosas, así que ella tuvo que dedicarse a la familia, a los hijos. Y bueno, entonces cuando yo iba, mamá, enséñame las tablas, yo también quedaba así como Rocky Balboa. ¿Aprendiste? Sí, mamá. Adriana, tal cual como Rocky, ¿no? Yo recuerdo eso, ¿no? Pero a mí esas cosas que son graciosas, que en su momento dolían, o cuando contamos que nosotros los hijos llegamos a la iglesia porque mi mamá nos traía con el cinto, ¿no? Fueron, digamos, es en serio, no es que contamos en broma, que el cinto es algo metafórico que representa la oración, no, es de verdad. No es que era un cinto metafórico, que era la oración extensa, no, era, sí, mi mamá oraba, pero también traía el cinto, y yo tenía 12 años, por ejemplo, Ezequiel tenía 15, 16 años, y mi hermano el más chico, Manuel, tendría 8, 6 años, y bueno, nos llevaba los tres a la iglesia con el cinto. No porque éramos unos niños que, al menos hablo de mí y del más chico, no era que no queríamos ir a la iglesia, sino que nos aburría. Nosotros preferíamos quedarnos en la casa, jugar o quedarnos con los chicos en el barrio. Pero ella nos obligaba a venir a la iglesia con el cinto, ¿no? Y esas enseñanzas nos quedan, ¿no? Y hoy yo digo, gracias que mamá fue así a veces un poco dura, fue la que tuvo que poner un poco la enseñanza así, porque creo que muchos de nosotros hoy somos lo que somos gracias a nuestra madre. ¿Cuánto dicen amén? Por supuesto que gracias al Señor, pero gracias al Señor que puso una mamá que estuvo ahí, bien o mal, pero está, así es mamá, con errores, pero está, así es mamá. Puede equivocarse en lo que está haciendo, pero ella va a estar ahí. Dios la va a usar. Por eso este consejo es para todos, ¿no? Dice, oye la dirección, oye la instrucción, ¿no? Porque papá siempre dice, no hagas tal cosa. A mí me pasa, yo le digo a mi hijo, no hagas tal cosa porque tal cosa, ¿no? Esa es la instrucción. Pero la enseñanza, la dirección de mamá, como le decía, es más el ejemplo. Ese ejemplo de una mujer que parece todopoderosa, pero obviamente no lo es. Mamá es esa mujer que saca fuerza de donde no las hay para poder darle lo mejor a los hijos. Así que damos gracias a Dios por cada mamá. Yo quiero que podamos compartir rápidamente una historia. Acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero que veamos la historia de una mujer, de una madre, y que veamos y aprendamos de esta enseñanza y también de esta mujer. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Cuánto lo tienen? ¿Ven? Vamos a leerlo. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas
clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno suyo, tráeme una otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es palabra de Dios. No sé cuántos ya habían escuchado o leído esta historia. Una historia que incluye 2 personajes. Uno es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo era el discípulo del profeta Elías, un gran profeta que ya creo que alguna vez hemos hablado de él aquí. El profeta Elías fue un profeta que desafió a más de 100 profetas de Baal, o sea, profetas paganos que podríamos decir literalmente adoraban o rendían culto al mismo Satanás, ¿no? Y el profeta Elías desafió a esos profetas demostrando que Dios, Jehová, era el verdadero Dios, haciendo caer fuego del cielo. Algunos conocen esta historia de Elías. Bueno, Elías se hace un discípulo que se llamaba Eliseo. Y cuando el profeta Elías le toca subir al cielo, literalmente Elías sube al cielo, Dios manda un carro de fuego, ¿sí? Un carro de fuego que desciende y toma al profeta Elías para ascender a los cielos. O sea, pareciera algo de película, algo de ciencia ficción. Bueno, así fue como Elías sube a los cielos. Él no muere, no ve muerte, sino que un carro de fuego lo toma. Pero cuando él está yéndose, su discípulo Eliseo lo está viendo y le dice, bendíceme, por favor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No voy a dejar que te vayas, le dice Eliseo. Así es como Elías dice que él suelta su manto, ¿sí? Suelta su manto y cae sobre su discípulo Eliseo. Y Eliseo comienza a hacer también milagros. Y claro, los profetas de aquel tiempo estaban, su misión, escuche bien esto, la misión de los profetas de aquellos tiempos, los profetas bíblicos, estamos hablando 800, 900 años más o menos antes de Cristo, esos profetas, su función no era adivinar el futuro o no era predecir el futuro necesariamente, su función era exhortar al pueblo y al rey, que era el representante, digamos, a quien Dios ponía para guiar al pueblo. La misión del profeta era encaminar al rey y al pueblo hacia los caminos de Dios, ¿no? El rey veía por los intereses del pueblo, por los intereses, podríamos decir, políticos del pueblo, pero el profeta debía ver por la parte espiritual del pueblo. Así es como el Señor enviaba a los profetas para que exhortara o volviese al camino al rey y al pueblo cuando se desviara. Qué falta que nos haría profetas en Argentina, ¿no? Pero también, ¿de qué sirven los profetas si no hay quienes escuchen su palabra y quieran seguirla también? Pero bueno, esto es para que nos pongamos en contexto quién era Eliseo y qué es lo que hacía. Dios también lo había llamado a él a seguir con lo que hacía su mentor Elías. Pero dice que en un momento se acerca una mujer a Eliseo, una mujer que era, dice, hijos de los profetas. Porque habían otros profetas también, digamos, menores, ¿no? Habían otros profetas. Y dice que se acercó una mujer, hija de un profeta, seguramente habría sido un discípulo de Eliseo, y le dice que había muerto su marido. Le dice, tu siervo, mi marido ha muerto.
o sea, siervo de Eliseo, le dice, la mujer, tu siervo, mi marido, ha muerto, y él era un hombre temeroso. Pero ¿sabes qué? Ha venido el acreedor, dice, ha venido aquel acreedor para tomar a mis 2 hijos por siervos. Aparentemente, quiero que veamos esta historia, aparentemente el hombre, papá, no había dejado sustento, no sé por qué. Generalmente los varones de aquella época y en la tradición judía, es un hombre que provee y provee bien para la casa, ¿no? Es un hombre que provee para que la familia pueda tener el alimento, el sustento, pero no solo para el momento, sino para toda la vida. Eso es lo que hace o hacía un varón de aquella época. Él trabajaba o él se esforzaba para que la familia no solo viva el hoy, sino que pudiese tener para toda la vida, ¿no? Qué difícil sería quizás aplicar esto en una sociedad como la que vivimos, que trabajemos tanto que le podamos dejar a nuestra familia para toda la vida. Sería muy difícil, ¿no? Tendríamos que ser multi, hiper, mega millonarios. Pero sabe que resulta que aparentemente este hombre no había dejado provisión. No sé si no había dejado provisión porque se habría dedicado mucho al servicio de Dios y quizás las posesiones la habría dejado de lado, lo cual puede ser. Muchos saben que mi papá, quien fue el pastor de esta iglesia, él no dejó cosas materiales para nosotros, para la familia. Recuerdo que una vecina de donde yo vivía hace algunos años, me dice un día, ay, qué hermoso que está tu vehículo, me dice. Bueno, nosotros habíamos comprado un vehículo, habíamos cambiado de vehículo, habíamos comprado uno más nuevo. Me dice, ¿ese te lo dejó tu papá? Yo estaba lavando el auto y yo me empecé a reír, pero yo me empecé a reír de verdad, ¿no? Y no, Blanquita, le digo, mi papá no me dejó nada, Blanquita, le digo. Ay, dice, porque justo había pasado que mi papá había fallecido, ¿no? Dice, ay, dice, yo pensé que te lo había dejado tu papá, perdóname, dice. Bueno, usted vio cómo son esas, a veces, vecinas del barrio que... Son las alarmas del barrio, ¿no? Para no hablar mal. Ya son las alarmas. Ay, yo pensé que te lo había dejado tu papá, dice, al auto, porque no, Blanquita, le digo, no me dejó nada. Mi papá, a ninguno de nuestros hermanos no nos dejó nada material, le digo, Y ahí le dije, porque mi papá, él buscó otras cosas, ¿no? ¿De qué nos puede servir lo material? Le decía yo, si mañana nos morimos, si yo me muero, ¿de qué me sirve este auto? Si mañana se acaba el mundo, ¿de qué sirve, no? Pero bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Mi papá fue un hombre que buscó las cosas de Dios, por lo tanto no tenía tiempo para buscar dejar herencia material. Que no está mal dejar herencia material. Si vos como papá o como mamá podés hacerlo, hacelo. Pero busquemos siempre que la mayor herencia que nuestros hijos tengan sean los valores, sea la palabra de Dios. Amén. Bueno, resulta que esta viuda, se dice, había quedado viuda y que se ve una deuda tan grande que iban a tomar a sus hijos por siervos, por esclavos, podríamos decir. Así que imagínese la preocupación de esta madre. ¿Qué pasaría si alguien toca tu puerta y dice que se va a llevar a tu hijo? Quizás a alguna mamá le ha pasado a atravesar por una situación así, ¿no? Porque quizás tocó la puerta y era la policía y está arrestado fulanito de tal, ¿no? Pero, ¿qué siente el corazón de una mamá cuando un hijo está en peligro? ¿Qué es lo que siente? Angustia, dolor, desesperación, pánico. Bueno, no solo el corazón de una mamá, también de un papá cuando el hijo está en peligro, cuando nuestros hijos están en peligro, o cuando alguien quiere tocar a nuestros hijos o les ha pasado algo. Bueno, imagínense la desesperación de esta madre que iban a llevarse a sus hijos para tomarlos como esclavos a causa de la deuda de la familia. Así que bueno, ella acude al profeta. ¿A quién acudió? ¿A dónde? Al profeta. ¿Y el profeta qué era? ¿Un profeta de quién? ¿De quién era un profeta? De Dios, ¿no? O sea, esta mujer acudió al varón de Dios, acudió a buscar el consejo de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué esta mujer no acudió al rey si su problema era económico? Bien, piense un poquito en esto, a veces cosas que nos pasamos por alto, ¿no?
Si esta mujer era una ciudadana del pueblo de Israel y tenía un problema económico, ¿a quién hubiese sido lo más factible que acudiese? Al gobierno, ¿verdad? Como pasa aquí en la sociedad. Cuando alguien tiene un problema o cuando no hay asistencia, ahí debe de estar o debería el Estado. De hecho, esta semana me recordaba algo también que creo que tiene que ver con mamá. Usted sabe que cuando nosotros mi mamá había llegado a los caminos del Señor y nosotros estábamos atravesando una situación económica muy difícil, muy, muy difícil. Y un día tocan la puerta y le dice mi mamá, soy un asistente social, ¿no? Justo recordé porque estamos hablando de esto. Soy un asistente social, usted ha sido beneficiada para un plan social. Era cuando recién salieron los planes sociales, ¿no? Y claro, mi mamá dice, no, yo no pedí nada, chao, gracias, le cerró la puerta a la mujer y bueno, se fue la señora. También desconfiando, dudando qué es lo que sería. Bueno, después pasaron los días o la semana y volvió esta mujer, señora Adriana Silvestre Vargas, sí, soy asistente social. Otra, sí, pero yo ya le dije, yo no quiero nada. Y esta mujer le dice a mi mamá, señora, si usted no rechaza este beneficio lo va a perder. ¿Cómo sabe si no es Dios quien le quiere dar esto? Creo que le dijo algo así a mi mamá. Y mi mamá como que recién ahí abrió la puerta porque ella estaba cerrada, porque le nombraron a Dios y ella estaba conociendo al Señor, así que le abrió la puerta. Y resulta que esta asistente social era cristiana también. Y sí, efectivamente mi mamá había sido seleccionada para cobrar un plan social. Y yo recordaba esta semana porque, claro, está muy, muy de moda y decir los planeros y los planes sociales, que se acaben todo, pero hay gente a la que realmente le sirvió, le ayudó y le ayuda. Eso no hay que negarlo, ¿no? Pero lo que tenemos que pedir es sabiduría para las personas esas que puedan administrar, porque con un plan no se puede vivir toda la vida. Pero yo recuerdo que cuando mi mamá recibió ese beneficio, ella comenzó a usar ese dinero para poder darnos de comer y para vestirnos, cosa que mi papá él estaba en el auge de sus vicios y por lo tanto no estaba trayendo provisión al hogar. Entonces yo imagino la desesperación que tenía mi mamá por darnos de comer, por poder traer el sustento, además que le debíamos a muchos, muy similar a lo que pasaba acá, porque dice que el acreedor había venido a pedir, bueno, no tenés cómo pagarme, me llevo a tus hijos que trabajen para mí. Y no era que trabajen, eran que sean esclavos míos, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época teníamos deudas por todos lados. Recuerdo que mi papá nos mandaba una carnicería y pedíamos fiado, a cuenta, hasta que un día el carnicero dijo, no, ya no más. Ya tu papá está debiendo como 2 vacas, ¿no? Usted se ríe, pero era cierto. Pero sabe que el Señor estuvo allí de una manera u otra asistiéndonos. Y yo no digo fue el gobierno, gracias a Dios porque hubo un gobierno que asistió. Pero yo digo más gracias por la gente que pagaba los impuestos, ¿no? Pero gracias sobre todo a un Dios que está presente para las necesidades de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Así que esta mujer estaba pasando un momento muy difícil, iban a tomar a sus hijos. Mamá, ¿cuáles de los mamás que están acá entregarían a sus hijos para pagar una deuda? A ver cuántos entregan y dice, yo que se los lleven, no sabe, no lo aguanto más. ¿No? Algunos dicen, sí, por favor. ¿Dónde firmo? Pero vamos a la realidad, ninguna mamá entregaría a su hijo por una deuda. Pero bueno, esta mamá tenía una deuda, tenía un problema y ella fue al varón de Dios. No fue al gobierno, no fue al rey, fue al varón de Dios. Y el varón de Dios le dijo, ya para ir terminando, le dice, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y eso es lo que yo quiero preguntarle hoy a las mamás también. Primero, quiero que veamos que acá había un problema, había una adversidad, en este caso era económica, pero era un problema grave, el cual iba a ocasionar perder a los hijos. Alguien estaba tocando la puerta queriéndose llevar a los hijos. ¿Cuántas mamás hoy no se encuentran así? Que está tocando la puerta a las drogas, ha tocado la puerta a los vicios, ha tocado la puerta literalmente los malos amigos y han venido por tus hijos. Porque saben, mamás y papás que están aquí, vienen por nuestros hijos.
Satanás viene por nuestros hijos. Él quiere venir por nuestros hijos para hacerlos esclavos, tal cual como esta historia. ¿Y nosotros vamos a permitirle a Satanás que tome a nuestros hijos como esclavos? No debemos. Así que alguien quería esclavizar a estos hijos y lo primero que la mujer hizo fue buscar a Dios. Fue buscar a Dios porque fue al profeta. Fue buscar el consejo de Dios, fue buscar la palabra de Dios, porque el profeta, le digo de vuelta, no era un adivino, el profeta era alguien mediante el cual Dios hablaba. La semana pasada aquí en la iglesia vinieron unos hermanos de Estados Unidos, ¿cuántos estuvieron? Y el pastor Lucho presentó, a cada uno, pero dijo hay una mujer de Dios que es una verdadera profeta. Y sabe que, aquellos que quizás por ahí tenemos o usamos el discernimiento o a veces también que tenemos más años en el camino de Dios, a veces nos damos cuenta cuando alguien es un charlatán, un adivino o un profeta, ¿no? Y realmente esta mujer de Dios era una profeta de Dios. Porque el profeta, le digo de vuelta, no dice lo que le parece o no dice lo que le viene a la mente. El profeta dice lo que Dios dice que le diga. Entonces, cuando esta mujer busca al profeta, está buscando la dirección de Dios. Así que mamá, cuando vienen por tus hijos, ¿qué haces? ¿Dónde buscas? ¿Dónde corres? Esta mujer corrió al varón de Dios, a escuchar la voz de Dios. Y el profeta le dijo, decime qué tenés en tu casa. Hoy yo les pregunto, mamá, ¿qué tienen en su casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿No? ¿Qué hay de valor en tu casa? Esta mujer en todo caso lo que tenía de valor era aceite. Entonces el profeta le dice, trae el aceite, agarra el aceite y ve y pide prestadas vasijas a tus vecinas. Ve y pide prestados, muchas, no pocas, dice muchas. Enciérrate en la casa con tus hijos y llena las vasijas de aceite. Y esta mujer fue obediente. Y esta mujer podría decirle que se humilló. Porque a muchos de nosotros cuando tenemos problemas, a veces decimos no queremos molestar a nadie porque nos da vergüenza y no iríamos a molestar a un vecino, ¿no? No levantemos la mano, pero ¿cuántos si tienen un problema le irían y le dirían al vecino, vecino, vecina? Estoy pasando un momento difícil, ¿me podés ayudar? A veces ni a la familia tenemos nosotros la confianza de decirle, estamos en problema, estamos en una situación difícil, ¿me ayudás? Porque tenemos vergüenza. Pero esta mujer se tuvo que humillar, pero porque estaba escuchando la dirección de Dios. Por eso, mamá, tú que estás sufriendo por tus hijos, porque algo que siempre hace sufrir a mamá es cuando un hijo está en peligro. Díganme si no. Cuando un hijo está en peligro. Por ahí mamá tiene problemas a veces quizás con el esposo, pero nunca una mamá se duele tanto como cuando le tocan a los hijos. Nunca se duele tanto cuando le tocan a uno de sus pollitos. Entonces, mamá, ¿cómo haces cuando vienen por tus hijos? Esta mamá se humilló, pero porque Dios le dio una dirección. Y dijo, ve y pide vasijas a tus vecinos. Entonces fue y pidió prestado. No, me imagino esta mujer corriendo, tocando la puerta ahí. Doña Pocha, ¿no? ¿Qué querés? ¿Qué querés, Jacinta? No sé, ¿no? Le estoy poniendo nombre de personas adultas. ¿No? Préstame una vasija rápido. Ay, ¿cuál querés? ¿La de porcelana? ¿La de cómo son las mujeres, no? La más honda, con la pintita dorada, esa es la pintita dorada. Cualquiera, Pocha, apúrate. Bueno, ¿no? Y va y tocó puerta por todos lados y trajo las vasijas, fue a casa y lo único que esta mujer tenía era aceite. Lo único, pero piensen esto, el aceite en la palabra de Dios representa dos cosas o tres cosas. Pero vamos en dos. El aceite representa provisión y el aceite representa la presencia de Dios en la Biblia. Escuche bien lo que le digo.
El aceite representa provisión. ¿Y qué representa? La presencia ¿de quién? De Dios. La unción de Dios. Dice que esta mujer lo único que tenía en casa era aceite. Era aceite. ¿No? Yo les pregunto, mamá, ¿qué tenés en casa? Te pregunto de nuevo. Y quizá vos me decís, no tengo nada. O si yo te pregunto, ¿qué tenés en casa? Capaz que me podrías decir, estoy llena de problemas. Tengo un esposo ausente, un papá ausente, hijos rebeldes, tengo problemas económicos, tengo deuda y podrías decir un montón de cosas. Pero yo te podría decir en esta mañana que tú tienes la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, tú ya la tienes. Pero no te has dado cuenta o no has mirado lo suficientemente. Porque el profeta le dijo, ¿qué tienes? Aceite, dijo ella. Bueno, busca vasijas, enciérrate y llena las otras vasijas. Y esta mujer comenzó a llenar las vasijas y dice que se iban llenando de a una y las separaba, llenaba y otra y llenaba y no se acababa. Y cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Y esta mujer le dijo al profeta, el aceite se multiplicó, el aceite, pero ya se acabó. Bueno, ahora ve, vende lo que tienes y con lo que quede vive con tus hijos. Mire qué tremendo este milagro. Un tremendo milagro y que representa y significa muchas cosas. Si me pueden acompañar ya con la administración. Dice que esta mujer comenzó a echar el aceite, ¿no?, en las vasijas y se iban llenando de a una, se llenaba otra y se llenaba otra y se llenaban hasta que todas se llenaron. Y el profeta le dijo, bueno, ve y vende el aceite y con lo que queda vivan. Para que una persona te pueda decir con lo que quede viví, no te está diciendo con lo que quede andá y comprate un sándwich. Una persona que te dice con lo que te quede viví, es porque la provisión que esta mujer recibió era grande. Y el aceite era un objeto, un bien de mucho valor en aquella época. Pero mire, ¿qué podemos sacar de esta historia como conclusión? Podemos ver a una mamá desesperada por un gran problema, que era que toquen a sus hijos. No era cualquier problema, como le digo, cuando una mujer tiene problemas con el esposo y dice, bueno, ya al viejo ya no lo aguanto, dicen, ¿no? Que haga lo que quiera, ya ni me importa, dicen a veces, ¿no? Pero cuando tocan a los hijos, que no toquen los hijos de una madre porque ahí la mamá se convierte en una fiera. Pero no fiera de fea, de fiera. Se convierte en una leona, ¿no? Que no toquen los hijos porque ahí... Y yo sé que muchas mamás de las que están aquí ya han tocado a tus hijos. Ya quizás el diablo se metió con tu familia, se metió con tu vida. Y hay una mamá desesperada. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántas mamás desesperadas hay en esta mañana aquí hoy? No levanten la mano. Por eso quiero que oremos en esta mañana. Porque acá en esta historia había una mamá desesperada, una mamá que iba a perder a sus hijos. Yo quiero decirte, mamá, nunca dejes de orar. No te canses nunca de orar por tus hijos. Yo le decía que no recuerdo un consejo de mi mamá, ¿no? No porque no me lo haya dado. Si me pongo a sentar y a pensar un rato me voy a acordar de algo, ¿no? Pero una palabra que no me olvido es, ¿quién va a la escuela, vos o yo? Acompañado de un... Es verdad eso. Pero, ¿sabe qué sí recuerdo? Recuerdo cada mañana escuchar a mi mamá orar por sus hijos. Recuerdo cada mañana, una tras otra, orar y orar desde que se despertaba hasta más o menos las 12 del mediodía, cuando ya veía, se me hizo tarde porque se la pasó en la presencia. Yo decía, la hora de la comida, y salía volando a cocinar, ¿no? Eso sí recuerdo, todos los días orando. Y no es que en esta mañana quiera exaltar o hablar de mi mamá, pero bueno, hoy el Día de la Madre tengo que hablar de mi mamá.
Entonces, como le digo, no es que recuerde un consejo, hijo mío, tal cosa, no. Pero recuerdo que mi mamá oraba y yo la escuchaba todos los días que se encerraba en la pieza y clamaba: te pido por Ezequiel, te pido por Jorge, por Manuel, te pido por mi esposo, te pido por mis hermanos, por mi madre, por mi padre. Y ella oraba, hasta por el Papa oraba, ¿no? Pero eso recuerdo una mamá que oraba y oraba y oraba, y tarde o temprano su oración dio frutos. Pero no crea que fue de un día para el otro. No fue de un día para el otro. Podría decirle que casi 5 años, 6 años estuvo así. Es mucho tiempo. 6 años orar todos los días. La misma oración. Una tras otra. Una tras otra. Pero cuando tus hijos están en peligro, tú no mides cuál es el tiempo de oración, cuánto, si tienes que orar más o menos, no. Porque mi mamá sabía que si ella no oraba, sus hijos se perdían en las drogas, se perdían en los vicios, se perdían en la noche con las malas juntas. Ella sabía, lo sabía muy bien. Así que día tras día oraba, hasta que un día decidimos secuencialmente sus hijos aceptar al mismo Dios que ella tenía. Ese Dios que ella tenía ahí en casa. ¿Qué tienes en casa, mamá? ¿Tienes aceite? ¿Tienes la presencia de Dios en tu vida? Bueno, multiplícala. Multiplica esa presencia de Dios. Y si tú no sientes la presencia de Dios, vamos a orar hoy mismo para que te llenes de ese aceite de su presencia. Y ese aceite se multiplique y puedas vivir tú y tu familia de ese aceite. ¿Cuánto dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Ese aceite es la presencia de Dios. Ponete de pie en esta mañana, por favor. Ponete de pie en esta mañana, por favor. El aceite es la presencia de Dios. El aceite es la presencia de Dios. Quizás muchas mamás acá tienen problemas económicos, problemas con el esposo, con los hijos, no sé. Muchas mamás han venido cansadas o se sienten fatigadas, porque yo le decía muchas veces, mamá parece que es súper poderosa, porque así es como la vemos, pero no lo es, pero también se duele, también se cansa. Así que en esta mañana vamos a orar por cada mamá, aquellos que tenemos el privilegio de tenerlas. No importa cómo es mamá. Mamá es mamá. Mamá te cuidó, mamá te dio el pecho, mamá te cambió. Quizás tú, incluso alguien de los que está aquí, no tiene un buen recuerdo de su mamá o está quizás disgustado o disgustada. Pero Dios nos dice que honremos padre y madre, ¿no? Honrarlos, bendecirlos, bendecirlas, porque algo bien hicieron, seguramente. Así que nosotros debemos orar por ellas. Los que las tenemos que orar, honrarlas. Tenemos que, sobre todas las cosas, orar. Algunos tenemos mamás más jóvenes, otros mamás más viejitas que peinan cana. Pero como le digo, mamá es mamá. Ella te trajo al mundo y ella te cuidó. Ella te dio tu primer alimento. Así que merece que oremos por ella. Si tú conoces de Dios, honra a mamá orando por ella, pidiéndole al Señor cada mañana para que nuestras madres puedan ser bienaventuradas, conocer a Dios, que puedan recibir el amor, el perdón que solamente hay en Cristo Jesús. Amén. Y si en esta mañana hay alguna mamá que se encuentra cansada, fatigada, vamos a orar por ellas. Vamos a orar para que nunca se acabe el aceite en tu casa, mamá. Que nunca se acabe la presencia de Dios en tu casa. Es tarea tuya, mamá, es tarea tuya buscar vasijas para llenarlas de aceite. Las vasijas son las personas. Las vasijas son las personas que están necesitando de Dios. Yo quiero que vengan todas las mamás acá adelante para orar por ellas. Vengan todas las mamás. Pasen adelante. Ayúdame, mamá, a llamar a todas las mamis